segundo grupo. Nuestro trabajo se llama Estimación de la probabilidad de riesgo e intervención en los factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas en el personal de carga de la empresa publicitaria Lumicentro S.A. durante los meses de septiembre y octubre del presente año, del 2020. Este trabajo está basado en los hallazgos encontrados en un trabajo previo realizado en el 2019. Esos datos fueron actualizados debido a nuestra investigación y con un planteamiento diferente, que es llegar hasta la estimación de la probabilidad y realizar una intervención de los factores de riesgo. Los integrantes del trabajo, José Brizuela, Jaxa López, José Ernesto Izaguirre, María Isabel Arias y Kenry Fonseca. Los dejo con mis compañeros. La siguiente, por favor. Buenos días, doctor. En la introducción, pues tenemos que la Organización Internacional del Trabajo afirma que la manipulación manual es una de las causas más frecuentes de los accidentes laborales, con un 20 al 25% del total de los casos producidos. La manipulación manual es responsable en muchos casos de la aparición de fatiga o bien de lesiones. El manejo de carga que conlleva a un gran número de riesgos o lesiones graves como consecuencia la pérdida del control sobre las cargas. En este presente trabajo investigativo tiene como finalidad conocer cómo los trabajadores de la empresa publicitaria Lumicentro S.A. manipulan las cargas como parte de sus labores de trabajo en dicha empresa, y tomando en cuenta que los factores de riesgo ya encontrados con anterioridad, establecer la severidad y la probabilidad del daño de dichos factores, así como promover un plan de intervención para la reducción de los mismos. Siguiente. Bueno, buenos días. A manera de justificación, tenemos pues que es evidente que las inadecuadas posturas de carga son un factor determinante para que los trabajadores puedan llegar a desarrollar, ya sea de una forma lenta, pero también progresiva, lo que son las patologías, a lo que es el levantamiento de carga. De igual manera, pues en muchos empleos no se presentan las condiciones adecuadas para que los trabajadores que se dedican a levantar carga tengan medios de protección, y estas situaciones van a estar eventualmente reflejadas en lo que es la salud. No obstante, también existen las medidas preventivas en la práctica para evitar el daño a la salud de los trabajadores, que estas van a estar aumentando su calidad de vida, siempre y cuando estas estén implementadas por una determinación de la que es la empresa. Existen lo que son factores de riesgo específicos que han sido demostrados en estudios previos al presente trabajo, como fue uno realizado en lo que fue el año 2019, que fue realizado en la empresa Lumicentro también, que nos hizo revisar de nuevo, por lo que el presente documento va a tener como objetivo estimar lo que es la probabilidad de que se produzca un daño a la integridad física de los trabajadores del área de carga de dicha empresa. Y de esta manera vamos a poder implementar lo que es un plan de intervención con el objetivo de que pretenda ayudar a disminuir el impacto en lo que son los factores de riesgo a los que se exponen dichos trabajadores de esta empresa. Siguiente. Bueno, las posturas de carga en el trabajo pueden influir en la salud de los trabajadores de una manera excepcionalmente negativa, en dependencia de cómo se realiza, si se realiza de una buena o no correcta manera del trabajo de carga. Lo que son los movimientos repetitivos en el trabajo pueden provocar pequeñas lesiones en lo que son articulaciones, que con el tiempo se pueden hacer crónicas y van a dar lugar a un daño permanente. Estas lesiones se localizan sobre todo en las muñecas, codo, hombro y parte lumbar de la columna. Son causas frecuentes de dolores que pueden impedir la normal movilidad de las articulaciones. Este tipo de lesiones actualmente se han convertido en problemas de desgaste de los trabajadores, debido a la fragmentación de tareas, a la introducción de nuevas tecnologías y a factores organizativos
como lo son el aumento de los ritmos de trabajo en lo que es la producción. ¿Cuál es nuestra pregunta del planteamiento de problema? Nosotros planteamos nuestro problema de la siguiente manera. ¿Cuál es la estimación de la probabilidad de riesgo de los factores de riesgo asociados a postura inadecuada en lo que el personal de carga de la empresa publicitaria Lumen Centro S.A. durante los meses que corresponden de septiembre a octubre del presente año 2020? Siguiente. El siguiente. La presente investigación tiene como objetivo general determinar la investigación realizada tiene como objetivo general determinar la estimación de riesgo de daño a la salud por adoptar postura inadecuada por el personal de carga asociado a los factores de riesgo identificados en la empresa publicitaria Lumicentro S.A. durante los meses de septiembre a octubre del año 2020. Como objetivos específicos tenemos establecer la probabilidad de conocer la severidad del daño de cada factor en estudiar los factores de riesgo, llevando a mejorar las posturas Sí, siguiente, por favor. como parte del diseño metodológico. Tenemos que el tipo de estudio es este tipo de descriptivo observacional de corte transversal. El área en que se ¿Quién puede retomar, muchachos? El grupo 2. Bueno, yo lo retomaré. El tipo de estudio, como ya introdujo mi compañera, es un tipo de estudio tipo descriptivo observacional de corte transversal. La delimitación temporal y espacial del estudio, el presente estudio se realiza en las instalaciones principales de almacenamiento de la empresa publicitaria Lumicentro S.A. y tendrá una duración de 2 meses correspondiente a los meses de septiembre a octubre de 2020. El universo está representado por todos los trabajadores de la empresa Lumicentro S.A. Bueno, la población está representada por los 35 trabajadores del almacén principal. La muestra representada por las 15 personas que laboran en el área de carga en el almacén principal de Lumicentro S.A. durante el periodo de estudio. Y el tipo de muestreo es una muestra por conveniencia. Para ello, la selección de trabajadores, se seleccionan los trabajadores de carga en un corte descriptivo, en un estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo. Siguiente, por favor.
como criterios de inclusión y criterios de exclusión. En los criterios de inclusión estarán incluidos los empleados que se dedican al levantamiento de cargas del almacén Lumicentro S.A., que se ubica de los semáforos túnel central 50 horas al sur. Primero, que los trabajadores estén activos en la empresa del área, en el área de carga. Segundo, que los trabajadores acepten de forma voluntaria ser parte del estudio. Como criterio de exclusión a la investigación, se excluye de la investigación a aquellos trabajadores que, primero, no acepten participar en la recolección de información, y segundo, aquellos trabajadores que tengan menos de 6 meses de laborar para esta empresa. Siguiente, por favor. En lo que es el procedimiento de la recolección de la información o datos, se realizó entrevista a cada empleado del área de carga, y de igual manera también se realizó lo que fue una encuesta. En el plan de tabulación y análisis, toda la información obtenida en la encuesta será codificada y revisada por la persona que aplique dicha encuesta. Los resultados que se obtengan serán reflejados en diferentes tablas de análisis para la posterior evaluación de los factores de riesgo. Como consideraciones éticas del estudio, primero, una condición voluntaria y previo consentimiento del individuo en la participación de la investigación. Segundo, la confidencialidad de la información. Tercero, una privacidad estricta. Cuarto, el encuestador explicará las preguntas pacientemente y haciendo uso de un lenguaje adecuado para los trabajadores. Quinto, se explicará que la información recopilada se utilizará estrictamente para fines educativos. Y como limitaciones del estudio, principalmente fue el corto periodo de tiempo para la realización de la investigación. Siguiente. Muy bien, resultado. Los resultados de nuestro estudio están basados en el análisis de 6 principales factores de riesgo, que son los que hemos reflejado acá. El primero es la exposición a incendios. Número 2 están las caídas del mismo y a diferentes niveles. El factor de riesgo número 3 son lesiones por caídas de objetos sobre una determinada región anatómica del cuerpo del trabajador. Número 4 son las cortaduras y contusiones. Número 5 son las quemaduras. Número 6 son los riesgos a sufrir daños musculoesqueléticos. Esto se va a realizar, el análisis se realizó mediante la información encontrada y los requisitos que se reflejan en el acuerdo ministerial de evaluación de riesgo. Siguiente presentación, por favor. Ok, aquí podemos ver esta tabla que explica la forma de que se tiene que estimar la probabilidad de que se dé un factor de riesgo específico. Entonces, nosotros hicimos una evaluación por cada factor de riesgo de forma individual, tomando en cuenta lo que se refleja en este cuadro. Ok, hay 10 condiciones y cada indicador pues refleja un puntaje. Por ejemplo, en el número 1, que es la frecuencia de exposición a riesgo, si es mayor de media jornada, si esto es sí, entonces tiene un valor de 10, y si es no, un valor de 0. Se cumplen si hay medidas de control ya implantadas y si son adecuadas. Si esto es un no, entonces pues tiene un valor de 10. La siguiente, si se cumplen con los requisitos legales y las recomendaciones de una buena práctica. Si esto es no, también tiene un valor de 10. La protección suministrada por el equipo de protección personal, igual si este 10 tiene un valor si este no tiene un valor de 10, y así sucesivamente con cada una de las condiciones, y las conclusiones pues están ahí reflejadas. Entonces lo hacemos por cada factor de riesgo. En el primer factor de riesgo, que es la exposición a incendio, nosotros concluimos que la probabilidad es media, ya que obtuvo 10 puntos por la frecuencia de exposición, que es mayor a media jornada, 10 puntos porque los trabajadores tienden a ser sensibles a este riesgo, y 10 puntos porque no se llevan estadísticas de los accidentes con respecto a este factor de riesgo. Entonces, un total de 30 puntos clasificado como media. El segundo factor de riesgo son las caídas al mismo y a diferente nivel. Está clasificado como baja, ya que solo se obtuvieron 10 puntos porque la frecuencia siempre sigue siendo mayor a la media jornada. Cuando hablamos de media jornada, generalmente se habla de menos de 20 horas por semana, aproximadamente entre 3 y 4 horas al día.
y otros 10 puntos porque no se lleva una estadística de los accidentes que se puede ocasionar por la exposición a este factor de riesgo, dando un puntaje de 20 y se clasifica como baja. El segundo factor de riesgo, que son las lesiones por caída de objetos sobre una determinada región anatómica del cuerpo, tiene un valor de 30 puntos, se clasifica como media, porque al igual que el primer factor de riesgo, se expone a una exposición mayor a la media jornada, los trabajadores tienden a ser sensibles a la exposición de este factor de riesgo y no se llevan estadísticas con respecto a los accidentes relacionados con el factor de riesgo. El factor de riesgo número 4, que son las cortaduras y contusiones. Por lo general, las cortaduras y contusiones dentro de este ambiente laboral son menores y se da por sujetar objetos pesados, pero las lesiones no son mayores, son de profundidad, de muy corta profundidad, y por lo general son contusiones leves. Por ende, se clasificó como media porque la frecuencia de exposición es mayor a la media jornada y los trabajadores pues son sensibles porque están constantemente trabajando en esto. Factor de riesgo número 5, que son la exposición o la probabilidad de que haya quemadura, se clasifica como baja. Solamente llega a un puntaje de 20, ya que no hay una frecuencia de exposición, ya que la exposición es mayor a la media jornada y no se lleva una estadística con respecto a este factor de riesgo. El factor de riesgo número 6 fue el que resultó con un mayor puntaje, son los riesgos a sufrir daño musculoesquelético, y se obtuvieron 10 puntos porque no se cumple con los requisitos legales y recomendaciones con respecto a la práctica de la forma en cómo se debe hacer su trabajo. 10 puntos porque no se realizaron prácticas no correctas por medio del personal y porque no hay condiciones de trabajo adecuadas para esta acción, y 10 puntos porque igual no se lleva una estadística. Entonces, estos fueron los resultados de lo que es la probabilidad. Posteriormente hay otra tabla que igual hicimos una evaluación por cada factor de riesgo y al final vamos a hacer las conclusiones. Siguiente presentación. En esta presente tabla pues miramos la clasificación con respecto a la severidad del daño que puede ocasionar cada factor de riesgo, y se clasifica como baja, media y alta con respecto a lo que se puede ocasionar por cada factor de riesgo. La baja son daños superficiales como pequeños cortes, magulladuras, molestias e irritación de los ojos. Por lo general la baja es menos de 10 días, la media tiene una baja mayor de 10 días y son quemaduras, torceduras importantes, fracturas y amputaciones menores como la amputación de un dedo, lesiones múltiples, entre otras. La alta son amputaciones muy graves como la amputación de un miembro y lesiones que pueden llegar hasta la pérdida de un ojo, por ejemplo, el desarrollo de un cáncer o enfermedades crónicas. La evaluación por cada factor de riesgo fue la siguiente. El primer factor de riesgo, que es la exposición a incendio, se clasifica como media debido a que puede causar quemadura importante con respecto a la extensión de la quemadura. El factor de riesgo número 2, que es la caída al mismo y a diferente nivel, se clasifica como media, igual, ya que estas caídas pueden provocar daños musculoesqueléticos o pueden provocar torceduras que tal vez no son muy graves, pero están clasificados dentro del riesgo de la severidad del daño medio. El tercer factor de riesgo, que son lesiones por caída a objetos sobre una determinada zona anatómica, este es alta, ya que la caída de objetos que por lo general son más pesados o tienen un mayor peso que el trabajador pueden llegar hasta amputar un miembro. Y el factor de riesgo número 5, que son las quemaduras, está clasificado como media. ¿Qué pasó ahí? Ok, como media, ya que pues con respecto a las quemaduras puede ocasionar quemaduras importantes también. Y el factor de riesgo número 6, que son los riesgos a sufrir daños musculoesqueléticos, también se clasifica como media. Ok, entonces, con respecto a esto, nosotros concluimos en la siguiente presentación, por favor. Ok, esta tabla que representa la estimación de riesgo, que encontrando los resultados de la severidad del daño y la probabilidad, nosotros llegamos a una conclusión tomando como referencia los hallazgos en esta tabla.
Bueno, sigamos, por favor. La siguiente. Ok. Esta tabla fueron los resultados encontrados con respecto a la primera y segunda tabla por cada factor de riesgo. Entonces tenemos en el primer factor de riesgo, que es la exposición a incendios, tenemos una probabilidad de que se dé, el factor de riesgo es media y la severidad es media, concluyendo con una estimación de riesgo de carácter moderado. El factor de riesgo número 2, la caída al mismo diferente nivel, la probabilidad es baja, la severidad del daño puede llegar a ser media y la estimación se considera tolerable. Factor de riesgo número 3, que son las lesiones a caída de objetos sobre una determinada región anatómica, la probabilidad es media, la severidad es alta y la estimación es importante. El factor de riesgo número 4, que son las cortaduras y contusiones, se concluyó que la estimación es tolerable. El quinto factor de riesgo igual es tolerable y el sexto factor de riesgo es moderado. Estos resultados en esta tabla deben de ser evaluados con respecto al artículo número 15 del documento del Acuerdo Ministerial de la Evaluación de Riesgo, que explica cuáles son las acciones que se deben de realizar con respecto a la clasificación de cada factor de riesgo. En este estudio se encontraron factores de riesgo de carácter tolerable, moderado e importante. En el tolerable expresa que no se necesita mejorar la acción preventiva, pero sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o que mejore la situación del factor de riesgo, pero sin carga económica importante. Los que son de carácter moderado se deben de hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado de tiempo, lo más pronto posible. Y las que son de carácter importante no deben comenzarse, no se debe comenzar el trabajo estando estas presentes, por lo que se debe resolver primero antes de comenzar el trabajo. Estas son las consideraciones que nosotros tomamos en cuenta para poder llegar a las conclusiones que va a estar explicando mi compañero. Siguiente. Bueno, como conclusiones, basadas en objetivos, tenemos la siguiente. En el presente trabajo de investigación se determinó que las participaciones de los factores de riesgo actuaron como coadyuvantes a la hora de tomar posiciones ergonómicas inadecuadas que podrían afectar la salud de los trabajadores a corto o largo plazo. Luego, se estableció que la estimación de riesgo respecto a la exposición a incendios es moderada, significando que a través de las correctas intervenciones se deberá hacer el esfuerzo de reducir el riesgo planteando un determinado periodo para ello. 3. Se conoció que en el caso de caída al mismo y diferente nivel, la estimación de riesgo es tolerable, así que la toma de medidas de prevención no son necesarias. No obstante, considerando la naturaleza del trabajo, se deberá revisar periódicamente este factor para asegurar que no haya ninguna alteración relacionada al mismo. Siguiente. Cuarto, se concluyó que las lesiones por caídas de objetos sobre una determinada región anatómica del cuerpo es la única que tiene una importante estimación de riesgo. Las medidas a tomar en este caso deben ser inmediatas, precisas y orientadas al problema. Esto es el factor de riesgo número 4 y número 5, así que al igual que el segundo factor de riesgo, las medidas preventivas no son enteramente necesarias si la empresa al respecto por la seguridad de sus trabajadores. Y sexto, se detalló que el daño musculoesquelético tuvo una estimación moderada, eso tendría consecuencias a largo plazo para el trabajador, ya que el desarrollo de enfermedad de daño musculoesquelético es progresivo. En el caso de trabajadores en el área de carga, su trabajo implica el uso de repetitivo o de una determinada área del cuerpo que podría llevar a un desgaste, por ejemplo, o a una enfermedad ya crónica. Siguiente. En lo que respecta al plan de intervención, hemos puesto cinco acciones. En la primera acción es promover la disminución de la frecuencia de los movimientos de carga brusca. Ahora, las tareas a realizar, tenemos recomendar a la empresa utilizar equipos de carga especiales. Quiero mencionar, doctor, que en la diapositiva no está escrito así, pero
Eso es nuestra tarea, recomendar a la empresa utilizar equipos de carga especiales. El objetivo es, pues, reducir los movimientos bruscos. Los responsables de la tarea, pues, son los alumnos del subgrupo 2 del segundo bloque de salud ocupacional. El tiempo es del 18 al 20 de octubre del 2020. Y como recursos utilizaremos brochure con información sobre los derechos de los trabajadores y acerca también de las afecciones de las diferentes posiciones de trabajo. Como segunda acción tenemos acortar la duración postural. ¿Cómo lo vamos a hacer? La tarea o actividad que vamos a realizar es promover por medio de reglamentos a la empresa, promover a la empresa por medio de reglamentos o que ellos creen reglamentos de reducción del trabajo de tiempo, o sea, reducir el tiempo en una sola posición. El objetivo es recortar el tiempo de una sola posición de trabajo. Y bueno, como los responsables, siempre los alumnos del subgrupo 2 del bloque de salud ocupacional y en un periodo del 18 al 20 de octubre. Igual vamos a utilizar brochure de información sobre los derechos de los trabajadores y las diferentes afecciones, información acerca de las diferentes afecciones que generan las posiciones laborales. Como tercera acción, tenemos reducir los movimientos repetitivos. Pues aquí nuestra tarea es concientizar, a la empresa a realizar roles de trabajo rotativos para que el trabajo no sea repetitivo. El objetivo es disminuir la cantidad de movimientos repetitivos en una sola posición y igual los responsables somos los alumnos del subgrupo 2 en el periodo igual del 18 al 20 de octubre y como información, como recurso, los brochures de información. En cuarta, siguiente diapositiva. La cuarta acción es disminuir las posturas inadecuadas. Esto lo vamos a realizar promoviendo a la empresa que genere condiciones de cambio posturales frecuentes. Esto con el objetivo de favorecer y promover las buenas posturas de trabajo. Igual lo va a realizar el subgrupo 2 del segundo bloque de salud ocupacional en el mismo periodo del 18 al 20 de octubre. E igual se va a utilizar brochures de información. Y como quinta acción tenemos el aumento de tiempos de descanso insuficiente. Esto se va a hacer orientando a la empresa que cree horarios de descanso adecuados a la posición del trabajo, con el objetivo de que generar entre tiempos de reposo después de un trabajo donde se aplique fuerzas musculares o posiciones estables. Igual se va a realizar pues los responsables por su grupo 2 del segundo bloque de medicina de salud ocupacional, y en el periodo del 18 al 20 de octubre igual vamos a utilizar brochures de información. Siguiente. Bueno, esto es un pequeño anexo de un ejemplo de entrevista que usamos para la recolección de datos y el planteamiento de resultados, las conclusiones y el plan de intervención. Cabe destacar que en el plan de intervención se usó como recurso principalmente los brochures, porque como estudiantes pues no nos compete a nosotros el uso de medidas extraordinarias. Eso es competente a la empresa y competente a los trabajadores mismos. Y bueno, esto es prácticamente nuestra presentación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias. Pueden poner por favor el título. Muy bueno el trabajo, sí, muy bueno. Pueden poner el título, por favor. Ok, estimación de la probabilidad de riesgo de intervención en los factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas. Ok, y ahora los objetivos. Está bien. Entonces el título, y se está enfocando todo, los objetivos también, en posturas inadecuadas.
Y su principal riesgo, según la estimación que ustedes hicieron, ¿cuál es? Los, los factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas, doctor, los principales son las cortaduras y contusiones que debido a la mala práctica de los trabajadores, también está lo que son las lesiones a diferentes alturas y los riesgos de ¿Perdón? sufrir daño musculoesquelético. Ok, entonces, ¿pueden poner la tabla, por favor? Sí, a última tabla, sí. Sí, La que tuvo un mayor Sí, la que tuvo un mayor resultado fue lo que fue las lesiones por caída de objetos sobre una determinada región anatómica del cuerpo, con una estimación de riesgo importante. esta tabla no, la tabla sigue, sí. La otra, la 13. Ahí. ahí. Ok, entonces, lo que estoy viendo yo es que el factor de riesgo número 3, que son las lesiones por caída de objetos sobre una determinada región anatómica del cuerpo, es la que mayor estimación de riesgo tuvo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué el título de ustedes se llama postura inadecuada? Esas lesiones de objetos sobre el cuerpo están relacionadas con las posturas inadecuadas o es un tema de manipulación de carga. Son temas de manipulación de carga. O sea, el objetivo del trabajo era los factores de riesgo asociados a las posturas inadecuadas, pero dentro del estudio también se encontraron otros factores de riesgo que se consideró manifestarlos dentro de la presentación también. Ok, está bien. Eh, Ese era el parte del proceso bueno, de diciendo. de igual manera, en lo que en la postura, en lo que es la postura inadecuada, lo que era una manipulación de carga no, eh, o sea, no adecuada, también influyó en a que el trabajador tomara lo que son posturas no adecuadas al trabajo, es decir, de que la manipulación de carga inadecuada llevó a una mala postura ergonómica, lo que llevó a las caídas. Que pueden caer sobre una determinada región anatómica del cuerpo. Es como una especie de factor coadyuvante también. Entonces, ¿por qué es más importante ese en la estimación de riesgo y no como tal las posturas inadecuadas? Porque o sea, lo que estoy viendo es las consecuencias de las posturas inadecuadas. Eso sería una postura inadecuada, ¿cómo me pone a un incendio, por ejemplo? O a la caída a mi mismo nivel o diferente nivel. O sea, si yo hablo de postura inadecuada, yo me voy inmediatamente al factor de riesgo número 6, el riesgo de sufrir un daño musculoesquelético por postura inadecuada. ¿Ya? Exacto, exacto. O por el levantamiento de carga, porque hice una mala técnica, por ejemplo. El riesgo es moderado, o sea, es importante. Y yo entiendo que hayan priorizado, pues, enfocado su plan de intervención en base a eso, pero las otras tres, a ver, de la 1 a la 5, como que no veo la relación por postura inadecuada. Porque son además manipuladores de carga. No es que un mecánico que está adoptando una postura inadecuada para hacer una reparación en un equipo, pues valga la redundancia, mecánico, ¿verdad? O un eléctrico para que se electrocute o provoque un incendio, que esté realizando un trabajo en un panel eléctrico o en algo por el estilo que vaya a provocarle ese incidente. Ahora, en relación a la intervención, o sea, el planteamiento que el análisis está bien hecho, no digo lo contrario, pero el enfoque, o sea, si era por manipulación de carga, sí, estoy de acuerdo, los riesgos a sufrir daños musculoesqueléticos y en eso hubieran basado su plan de intervención. ¿Pueden explicar el plan de intervención, por favor? Ok, permítame revisar algo. ¿No contemplan ustedes realizar talleres para mejorar las posturas de los trabajadores? Talleres educativos, me refiero. Eh, Sí, sí, es importante eso, doctor.
Voy a hacer- promover un taller, concientizar más que todo a la empresa, promover un taller. promoverlo y ejecutarlo, pues, que algo que ustedes, Ujú, también. ¿verdad? Ahora, hago una observación con los tiempos. Todos lo van a hacer, ¿verdad? En teoría, en 2 días. Ustedes creen que tantas actividades las van a hacer. Si la tuviera que ejecutar, ¿creen que eso fuera posible? Pues no, pero no nos basamos en el tiempo en que vamos a entregar el trabajo. Pero sí tiene razón, el tiempo es es muy corto, pues. Sí. Y en la segunda diapositiva del plan de intervención, una observación también, si la pueden poner. Sí, Ok, el último dice, aumento de tiempos de descanso insuficiente, o sea que van a aumentar los tiempos de descanso insuficientes. espérame. En la última, En la última, el último que dice aumento de tiempo insuficiente da a entender que ustedes van a promover tiempos inadecuados de descanso. ¿Ya lo ven? No, ahí lo que se planteaba era el aumento de tiempos de descanso. Sí, yo lo entiendo, El insuficiente pues está de más. no, yo lo entiendo, esa es la observación para que sí, es aumentar el tiempo de descanso o es intertiempo serían. En cada realización de, por ejemplo, de aplicar una fuerza brusca o un exceso de trabajo, crear intratiempos de descanso. ¿qué es lo que pudieran haber hecho ustedes para este tema de posturas inadecuadas? Que inclusive les servía para el tema de la manipulación de carga. Uno, un taller educativo, ¿verdad? Teórico práctico, si ustedes gustan, que le van a enseñar a la gente técnicas adecuadas de levantamiento de carga desde el punto de vista ergonómico, en que les van a enseñar a realizar pausas activas para el tipo de trabajo que realizan, ¿verdad? Y las van a programar cada hora y media, más los tiempos de descanso. El tiempo de descanso puede ser eso. En el tiempo de descanso hacen una parte de pausa activa y la otra descanso. Comenzando, por ejemplo, pausa activa antes de empezar la jornada laboral, a la hora siguiente o a las 2 horas, según lo que estén realizando, otra pausa activa, al mediodía también, y antes de salir también, por ejemplo. ¿Ya? Y son cosas fáciles, pues, y como aterrizarlas un poquito más, que puedan generar un impacto en la gente cuando ustedes hagan el planteamiento. Esas serían mis observaciones al trabajo. Está bien, el análisis está muy bueno de lo que son los artículos 13, 14, 15, todos los presentaron ahí, está muy bueno, los felicito. Era nada más puntualizar esos detallitos, muchachos. Muchas gracias, doctor. A ustedes, igual que al primer grupo, les voy a pedir que hoy vayan subiendo su presentación y su documento escrito, ¿verdad? Ya sea en Word o PDF, lo que ustedes deseen, vía el modo. Está bien, está bien. Muchas gracias, doctor. Como no, muy buen tema, lo desarrollaron muy bien. Entonces, detengo grabación ahorita.